Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, en realidad esto va a ser bien familiar, está mi familia, están ustedes. Y la idea un poco de esta charla es contar, hoy hablaba con los doctores en la entrada, es contar un poco la experiencia vivida por nosotros, una experiencia personal, y cómo llegamos y hacemos este recorrido de la humanización. Nosotros tenemos dos hijas, Julieta y Josefina. Josefina falleció hace un año de un tumor, y el camino recorrido con ella por la salud en nuestro país y puntualmente a nivel oncológico es un poco el camino que nos fue llevando a trabajar hoy y de dar este mensaje de humanización, que en aquel momento no sabíamos ni lo que era la humanización, nunca habíamos sentido lo que era la humanización, pero sí vivimos la experiencia de que, bueno, una niña de 10 años, sana totalmente, diagnosticada por un dolor de panza de un tumor y de... Hola, ¿cómo estás, Alejandro? De un tumor en el abdomen, empieza a hacer un bultito en la panza, en la mutualista le hacen una ecografía, de ahí una tomografía, y ahí ya nos diagnostican que es un tumor, y cuando nos lo dicen ya tenía metástasis de hígado y de pulmón. Luego de una semana de hacerle todos los análisis, todos los estudios de rigor en la mutualista, decide en un Ateneo en la mutualista trasladarla al centro de oncología de nuestro país, centro de oncología pediátrica, donde van derivados todos los niños de cáncer, y allí empiezan a tratarla como un tumor raro, no se sabía lo que era, le hacen una biopsia, 20 días analizando la biopsia y no se sabía lo que era. En función de eso, mi marido y yo, con ella internada, con mis padres, con mi cuñado, empezamos a ver posibilidades y a preguntarle a los mismos médicos qué posibilidades había de tratarla en otro país, porque la rareza lo ameritaba, era algo que acá no se sabía lo que era y no nos decían a ciencia cierta lo que era. Preguntamos, armamos un equipo, yo no formaba parte del equipo porque estaba todo el día con Josefina, pero sí un equipo de la familia a averiguar qué herramientas había en Estados Unidos, en España. Tengo un hermano que vive en Barcelona, por lo cual se le preguntó a los médicos puntualmente si había posibilidades de llevarla a hospitales referentes de oncología pediátrica en Barcelona. Nos dijeron que no, que estábamos al mismo nivel que en Barcelona. Finalmente, en ese correr de los días de no saber lo que tenía, porque la biopsia todavía no estaba, una maestra de Josefina me contacta y me dice que si pensamos llevarla al exterior, su papá trabaja en San Pablo, vive en San Pablo, y que en San Pablo existe el sirio libanés al cual la podíamos llevar, para una segunda opinión. La llevamos al sirio libanés, nos brindan una segunda opinión, nos dicen que no tenían certeza de lo que se estaba diciendo acá se decía que era un sarcoma sinovial. Finalmente en Brasil, y haciéndole una biopsia en Brasil y mandando a Estados Unidos, se determina que es un carcinoma mioepitelial. En el país no había antecedentes, es único, y único en la bibliografía internacional también, no se da en niños tampoco. Todas esas herramientas que nos empezaron a brindar, Josefina finalmente fue tratada en paralelo, acá y en Brasil, con tratamientos de quimioterapia, terapias dirigidas. Posteriormente se hizo una cirugía en Brasil en donde se le rehizo el aparato digestivo a nuevo, totalmente, se sacó hígado, duodeno, y bueno, se le hizo todo a nuevo, y luego vivió 8 meses más con una esperanza de vida alta, con una expectativa totalmente limpio del abdomen y recuperándola para hacerle una operación de metástasis de pulmón acá en Uruguay. Todo ese camino recorrido fue de luces y sombras, de conocer una faceta de la medicina inhumana y otra más humana, conocer gente de todo tipo. Lo que yo siempre digo, no generalizamos, porque en este recorrido conocimos médicos espectaculares, gente que nos acompañó, gente que nos trató con humanidad.
y otras que no. Experiencias como las que yo le voy a contar en función de la comunicación, que nos hicieron ver que el trato que recibía Josefina no era el trato que debía recibir un niño, y menos un niño con cáncer. Entonces, después de estar 1 año y medio acá y allá, en Brasil y acá, cada 2 meses íbamos, veníamos, las quimioterapias se le hicieron todas acá, conocemos un día al doctor Gabriel Heras, que es un doctor español que vino a Uruguay a hablar del proyecto Humanización en España, y qué es la humanización de la medicina. Y entonces en ese camino llamo al Canal 12, porque lo vi en Canal 12, me dicen que lo encontraba en el hospital policial, fui al hospital policial, me acerqué a él después de una conferencia y le conté, que lo había visto en televisión, y le conté la experiencia que habíamos vivido. Y le conté que cuando Josefina ingresó, lo primero que hizo fue pedir un cuaderno de quejas por el trato que le estaban dando. Entonces él escuchó nuestra historia y dice, eso que ustedes nos dicen que hizo su hija es lo que nosotros hace 10 años que estamos llevando adelante en Europa, que los pacientes pasen a ser el centro de la relación médico-paciente y que tengan derecho a pedir un cuaderno de quejas, porque si uno va a un restaurante, va a un hotel o va a cualquier lado y pide un cuaderno de quejas y se lo dan, porque un paciente cuando se queja de cómo lo tratan lo ponen en penitencia. Entonces, cuando fallece Josefina a la semana, yo le escribo al doctor Gabriel Heras y le digo, doctor, estimado doctor Gabriel Heras, lamentablemente Josefina falleció, pero se fue en paz. Y él me contestó, dejar ir es un acto de amor. Y a la semana me volvió a llamar para invitarme a ir a Valencia a dar un congreso, que había él, a dar una ponencia sobre qué es lo que quieren las familias de la asistencia sanitaria. Él me dijo, Florencia, lo que tú nos contaste es algo muy valioso para nosotros porque los médicos queremos saber qué es lo que quiere el paciente. Nosotros, hasta que no estemos del lado del paciente, no vamos a comprender en carne propia eso que decimos de ser empático y entender y ponerse en el lugar del paciente. Entonces necesitamos saber qué es lo que quieren las familias de la asistencia sanitaria. ¿Tú te animás a ir? Y bueno, fui a Valencia al mes de que había fallecido Josefina, o a los 2 meses fui a Valencia, y en ese congreso hablamos sobre qué quieren las familias de la asistencia sanitaria. Pensando, bueno, qué es lo que queremos las familias de la asistencia sanitaria, fue que llegamos a estos 5 puntos. ¿Qué es lo que no tuvimos y qué es lo que queremos? O tuvimos en otro lado, como les decía, hay médicos que sí nos brindaron estos elementos. No tuvimos confianza, en el centro donde se trató Josefina no existía la confianza médico-paciente, no existía la información, no tuvimos derecho a información, se nos fue negado, y con el tiempo uno empieza a ver que toda esa vulnerabilidad que tiene uno como paciente no la visualiza en ese momento, la empieza a ver después con el tiempo. Y verdaderamente, desde el lugar de padres, cuando a un padre le diagnostican que un hijo tiene cáncer, el estado de vulnerabilidad es muy grande, como para poder tomar decisiones y ponerse uno en la búsqueda de cuáles son las herramientas. Entendemos que son los médicos los que tienen ese deber. Empatía médico-paciente, que es lo que yo más trabajo, es el elemento que yo más trabajo, porque la verdad, toda la vida me dediqué desde mi profesión a estudiar la empatía, me especialicé en negociación, en métodos alternativos de resolución de conflictos y siempre enseñándole a mis alumnos en facultad que el elemento fundamental para un buen negociador es ponerse en el lugar del otro. El día que me tocó vivirlo en la experiencia de la medicina, no recibí esa empatía. Acompañar al paciente, bueno, el proyecto UCI en España trabaja muchísimo sobre la posibilidad de los pacientes estar acompañados por los familiares. En el CTI no permiten, el CTI de España recientemente admite la entrada del ingreso de padres a acompañar a los hijos. Hasta hace poco era como en adultos, los padres podían estar 2 horas nada más en compañía de los hijos. Y bueno, se trabajó mucho, una mamá que tuve la posibilidad de conocer en España fue la impulsora del hecho de que por ley se establezca que los padres puedan estar con sus hijos en el CTI. Y por último, herramientas blandas, herramientas de comunicación asertiva. En cuanto a la confianza, bueno, confianza de la familia en los médicos, del paciente en los médicos y de los médicos en la familia. Nosotros pudimos ver, y lo vivimos durante todo el tratamiento, que Josefina no cumplía aquello en que no confiaba. Realmente, si ella tenía que tomar, es un tratamiento que implica
medicamentos, inyecciones, internaciones, y todo lo que ella hacía era porque estaba convencida de que la iba a curar. Aquello que no confiaba y preguntaba, de hecho le preguntaba a los médicos, yo le daba homeopatía y me acuerdo que le preguntaba a los médicos, fulano, ¿vos crees en la homeopatía? Porque mi mamá me da homeopatía. Si no, si vos no creés, yo no tomo homeopatía. Y así era todo. Y por último, de los médicos en la familia. Nosotros sentimos durante el tratamiento que los médicos no confiaban en nosotros. No confiaban en Josefina tampoco. Sin embargo, nosotros teníamos toda la fe puesta en Josefina. Y de hecho, médicos en Brasil que nos decían, los niños sorprenden. Todo lo que está resistiendo Josefina, ningún adulto lo resistiría. Pero los niños sorprenden. Entonces, mostrarle al paciente que se cree en ellos es importante. Bueno, este es el equipo, junto con Josefina, el equipo del Hospital Sirio-Libanés, el cirujano que le rehizo el aparato digestivo, que le salvó la vida, con su equipo y la oncóloga. Y esa foto yo la puse y la hermana de Josefina me dijo que en el Instagram de ella había puesto, todos los doctores te pueden curar, pero ellos no solo te curan, te hacen feliz. Y esa era la sensación que Josefina tenía hacia sus médicos brasileros, mientras que acá me pedía por favor que no la llevara al hospital. Josefina tenía fiebre y me pedía por favor que no la llevara al hospital. Es muy duro para un padre con un hijo con tratamiento oncológico que te pida no me lleves mamá y tener que tomar esa decisión. Entonces, desde esa línea es que nosotros queremos trabajar y llevar este mensaje. En cuanto a la información, bueno, como abogada me puse a estudiar después de que terminamos el tratamiento de José, todo lo que hace al derecho de información. La ley que existe en Uruguay, el acceso a segunda opinión, es ley en el Uruguay, es un derecho del paciente. Yo estudié mucho a Daniel Goleman desde las herramientas de inteligencia emocional y en el libro de inteligencia emocional encontré un artículo, un capítulo, mejor dicho, que dice las preguntas sin respuestas, aplicado a la medicina puntualmente, las preguntas sin respuestas alimentan la incertidumbre, el temor y la sensación de catástrofe y llevan al paciente o su familia a negarse a seguir tratamientos que no comprenden totalmente. Y eso es así. Los pacientes que no creen en un tratamiento lo abandonan. Yo viví de cerca pacientes que se desenchufaban de todo lo que tenían conectado y se iban. Viví delante mío madres que les tenían que decir, vamos a llamar a la policía para que usted se haga responsable porque está llevándose a su hijo. Y madres desesperadas que dicen, yo no aguanto más acá adentro, me voy. Entonces, en la medida que el paciente no sea trabajado desde este lugar, sigue en una permanente incertidumbre y no cree en la capacidad o en la posibilidad de curarse. Ese ocultamiento permanente que nosotros vemos acá respecto a la salud y a la curación y al tratamiento. Esto es la decisión, es un derecho, es nuestro derecho y refleja la voluntad del paciente. Y por último, la ley 18335, que en nuestro país establece claramente en el artículo 17, todo paciente tiene derecho a realizar consultas que aporten una segunda opinión médica en cuanto al diagnóstico y a las alternativas terapéuticas, así como el derecho a ser informado de otros recursos de acción médica no disponibles en la institución pública o privada donde se realice. Este derecho a nosotros nos fue cercenado. No solo que no se nos dijo, sino que cuando preguntamos específicamente si existía la posibilidad de llevarla a Estados Unidos o llevarla a España, nos dijeron que las herramientas eran las mismas o que el caso de Josefina no aplicaba. El derecho a la segunda opinión, en el caso de los niños que tienen cáncer y tumores raros, es fundamental ejercerlo. Y yo me propuse trabajar en esa línea y me contacté con legisladores. Pudimos impulsar una ley recientemente aprobada para la reglamentación de la telemedicina y en eso está trabajando el proyecto Humaniza Josefina, en dar apoyo a todo lo que es el conocimiento de los pacientes, a la segunda opinión y al acceso a la telemedicina. Los niños que tienen cáncer en este país no tienen acceso a eso, lo desconocen por completo.
Y es fundamental. Yo leí testimonios de directores del Valdebrón o del San Juan de Dios, que son los centros de referencia en España que tratan el cáncer infantil, en donde ellos mismos dicen un sarcoma o un carcinoma, que son tumores raros, requieren una segunda opinión. Y yo decía, si el director del Valdebrón, que es el lugar número 1 en oncología pediátrica, dice que requiere una segunda opinión, ¿cómo en mi país me pudieron decir que no había más nada para hacer? Y la forma en que me los dijeron fue, disfrutala estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener. Tú que me hablabas hoy, Blanca, me dijiste tu nombre, Blanca, que me hablabas de la tanatología, que estás estudiando tanatología. Cuando yo trabajo sobre el derecho y la comunicación como elemento fundamental, no hay lugar en donde yo no haya hablado de esto que la gente no dé crédito de la forma en que me lo transmitieron. Disfrutala estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener. En Brasil me dijeron lo mismo, solo que me tomaron de las manos y me dijeron, es grave, es muy grave, pero vamos a usar todas las herramientas que tengamos al alcance para curarla. Y es lo mismo, el mensaje comunicacionalmente dice lo mismo, pero la forma que te lo dicen hace la diferencia. En un taller que me invitaron de cuidados paliativos a darle a enfermeras, me preguntaban eso, me decían, queremos que nos digas desde tu lugar de paciente cómo compatibilizamos la empatía con el acostumbramiento. Y le dije, desde mi humilde opinión te digo, es imposible compatibilizar la empatía con el acostumbramiento. Si tú quieres ejercer la profesión desde un lado empático, poniéndote del lugar del paciente, no le digas jamás, te quedan 3 meses de vida. Porque la pregunta puntual que me hicieron es esa. ¿Cómo le decimos al paciente cuando le quedan 3 meses de vida? Bueno, no le digas. Porque si te acostumbras a decir te quedan 3 meses de vida, como anda a tomar un café con leche, entonces perdóname, pero no estás siendo empático. Porque no hay persona que resista que le digan te quedan 3 meses de vida. O disfrutala estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener. Entonces, el tema de la empatía es un tema que hay que trabajarlo desde adentro. Y Goleman lo trabaja muchísimo. Cuando hablamos de ponernos en el lugar del otro, es de verdad, desde adentro, desde el corazón, ponerme en el lugar del otro. Sin duda que en la medicina los médicos trabajan toda esa coraza, ¿no? Bueno, para dar malas noticias, te estoy todo el día dando malas noticias, entonces de alguna manera me tengo que blindar para poder dar esas malas noticias. Pero la realidad es que yo estuve rodeada de médicos que también dan malas noticias y esta corriente de la humanización les permite trabajarlo desde otro lado. Yo esta conferencia, cuando la di en España, me acuerdo que había un radiólogo, allá el tema de la humanización lo trabajan a nivel de las salas donde dan el resultado de las mamografías, el tener salas íntimas para poder sentarse con la persona y darle la mala noticia en un ámbito en donde no sea un corredor de hospital. Y yo hablé con ese doctor, porque sin duda que toda la etapa de las resonancias que le hacíamos a mi hija cada 3 meses es de los momentos de mayor ansiedad, tanto para el paciente como para el acompañante. Y le dije, la verdad, doctor, que aplaudo que estén llevando a las salas de radiología toda la corriente de humanización, porque sin duda que Josefina no tomaba de la misma manera cuando le hacían una tomografía, cuando estaba atrás del cuartito y lo único que siente es un micrófono que le dice respire, no respire, a cuando venía el médico, se le acercaba, le tocaba la cabeza y le decía, bueno, José, tranquila, acá estoy, te voy a sacar una foto, si estás incómoda avísame que yo apago la máquina. Es distinto. Entonces eso lo están manejando y lo están aprendiendo. Hay médicos que lo tienen en forma innata y otros que lo van aprendiendo. Bueno, también Goleman tiene en ese mismo capítulo una frase que dice: la relación médico-paciente mejoraría incluyendo en la educación médica herramientas básicas de inteligencia emocional. Yo hace muchos años que en la facultad enseño esta materia, enseño una materia que se llama gestión empresarial, negociación, y trabajamos sobre todas las herramientas de inteligencia emocional. Tuve la virtud de conocer un profesor, grado 5, que estudió inteligencia emocional hace 20 años, cuando acá ni se hablaba ni de negociación ni de inteligencia emocional. Y él me llevó en ese camino de enseñarme a que no sea una abogada litigante o peleadora, sino una abogada que negociara, que transara y que conociera estas herramientas blandas.
agradezco haber conocido estas herramientas para poder haber transitado la enfermedad de mi hija de otra manera. Si no, muchas de las situaciones que hubiera pasado no hubieran terminado bien, porque realmente es inevitable que un ser humano, ante situaciones muy vulnerables, pierda el control. Y creo que estas herramientas me ayudaron a controlar mis emociones durante muchas instancias en donde en otras situaciones lo hubiera perdido. Este es el médico, Eduardo Acaishi, que la operó y que vino a Uruguay solamente para verla a ella antes de que la operaran de los pulmones. Él la quería recuperada, la quería fuerte y vino a verla para darle el ok de que podía pasar a operarse. Solo a verla a ella vino. Bueno, esto es una imagen del CTI de Brasil, en donde podíamos estar todo el día con ella y la diferencia que hace a poder estar acompañada en una habitación sola, papá y mamá todo el día con ella. Esto también hace un poco a lo que lleva UCI adelante, jardines, en España le llaman el jardín de la UCI, en donde el paciente puede ir, en este caso era en el piso 13 del Hospital Sirio-Libanés, donde era todo como le dicen, como un jardín botánico en donde ella podía ir a pasear ahí, y luego perros de compañía. En Brasil desde el año 90 por ley existen las fundaciones que pueden ingresar los perros de compañía a los hospitales, y durante muchas veces que Josefina no quería salir de la habitación porque no quería caminar con la bomba y los médicos le decían que después de esa cirugía tenía que recuperarse, le traían perritos de compañía para que ella caminara por el corredor con los perros de compañía. Yo quedé sorprendida cuando me dijeron que desde el año 90 los perros podían ingresar a los hospitales. Bueno, por último, el tema de la comunicación asertiva. Ahí es algunos ejemplos de lo que nosotros vivimos y por qué entendemos que vamos a trabajar tanto en este camino de la comunicación asertiva y de la buena comunicación. El día que Josefina ingresó, le iban a puncionar en el portacat y ella lloraba. Acababa de ser trasladada de la mutualista al centro de oncología en una ambulancia, nunca en su vida había estado ni internada ni en ambulancias, y solamente lloraba asustada. Y la enfermera que la fue a puncionar le dijo: a ver, Josefina, si me bajás los decibeles porque así no puedo trabajar. Ahí empezó nuestro camino, en esto que hoy hablamos de humanizar. Como una enfermera que trabaja con niños, con pacientes oncológicos, puede tener corazón para decirle a un niño que está llorando: a ver, Josefina, si me bajás los decibeles porque así no puedo trabajar. Ni yo como madre nunca se lo había dicho rezongándola. Y me dice a mí, me mira y me dice: madre, es hija única, ¿no? Y le digo: no es hija única. Tiene una hermana mayor, pero está asustada. Por eso es que Josefina pidió un cuaderno de quejas. Y por eso es que Gabriel Heras dijo: el testimonio de Josefina va a ser el que nos impulse en UCI a trabajar desde el lado de qué es lo que quieren los pacientes. Porque solo un paciente de 10 años se anima a pedir un cuaderno de quejas. Bueno, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, el papá del cuaderno amarillo, ese es el apodo que le pusieron las doctoras a mi marido por ir con una agendita a tomar nota cada vez que íbamos a una consulta, que aparte las consultas eran cada 3-4 días, y íbamos con un cuaderno amarillo, porque además de todo, los médicos de Uruguay no querían contacto con los médicos brasileros. Los médicos brasileros les escribían mail para poder tener comunicación de cómo seguía el tratamiento de Josefina y no le respondían los mails. Es por eso que mi marido tenía que ir con el cuadernito amarillo. Y eso generó ese apodo descalificativo de decir: ahí viene el papá del cuaderno amarillo, porque molestaba que tomáramos nota. Entonces, todas esas cosas que uno convive y vive desde la experiencia propia son las que nos llevaron en este camino de ver que el mensaje que estamos dando, que lo dimos en España, impactó positivamente, porque yo lo digo de verdad, nunca pensé que después de hablar en España, yo fui a España a hablar y 600 médicos me aplaudieron por este mensaje. Y yo decía: esto en mi país no va a pasar nunca, porque a los médicos no les gusta que yo les dé este mensaje. Y sin embargo vine acá y está pasando, y me están invitando, y lo estoy diciendo y lo están escuchando. Entonces, hay algo, tú me decías hoy, Blanca, que hay una necesidad del equipo médico de ver estas cosas, una necesidad de que les digan: bueno,
¿Qué entiende un paciente por empatía? ¿Qué es ponerse en el lugar del paciente? Gabriel Heras siempre habla de su inspirador Albert Jovel. Yo me puse a buscar quién es Albert Jovel y es el modelo de medicina que quiero trabajar en Uruguay, que estoy trabajando de hecho, que se llama modelo afectivo efectivo. Es un modelo de medicina en donde intervienen todos los que están en el equipo médico y que pretende, Albert Jovel decía, no nos olvidemos que algún día todos seremos pacientes. Era médico y vivió con cáncer durante 10 años y vivió la experiencia de ser paciente y ser médico. Y dijo, no nos olvidemos que algún día todos seremos pacientes. El tema es ese. A mí me invitó el doctor Álvaro Luongo a dar esta misma charla en el INCA y había 50 oncólogos. Y yo me animé a hablar con el doctor Álvaro Luongo cuando me enteré que a él le había fallecido un hijo de cáncer. Dije, este papá me va a escuchar. Entonces no fui a hablar con él como doctor Álvaro Luongo, presidente del INCA, fui a hablar con él de mamá a papá. Y le conté esto y me invitó a dar esta charla. Y cuando terminó la charla me dice, parece mentira que tuve que ejercer 30 años la medicina y recién teniendo un hijo como paciente de cáncer pude darme cuenta de lo que es estar en ese lugar. Entonces eso es lo que nosotros queremos trabajar y llevar adelante. Que los médicos lleguen a ponerse en nuestro lugar antes de llegar a estar ellos en ese lugar, para ver lo que se siente. Bueno, nuestras consignas fueron desde el principio. Para Josefina, la vida es bella. Esa fue nuestra premisa. Y permitir que todo lo que se le hiciera fuera en el camino de curación y no alargar el sufrimiento. Por eso, el día que nos dijeron que el tumor había reaparecido y que no había más nada para hacer, salvo paliativos de ponerle más catéteres y sacarle líquidos que estaban invadiendo su cuerpo, dijimos, no le pongan más catéteres, ya sufrió mucho, estuvo 2 meses viviendo con drenajes, que le quede lo que le quede y que lo disfrute. Bueno, fundamos Humaniza Josefina precisamente para llevar adelante este mensaje, para trabajar. Hoy en día tenemos instituciones, laboratorios que se están comprometiendo con este mensaje y que nos brindan su apoyo para poder llevar adelante en la medicina y en la salud este mensaje de humanización. Lo dejó Josefina, positivismo, fuerza y confianza, así transitó ella toda la enfermedad. Y por último, bueno, esto me va a costar leerlo, pero fue su último deseo, su última voluntad. Supo con quién quiso compartir sus últimos días y lo hizo. Con la vitalidad con que eligió transitar el camino, con la alegría que nos irradió en cada instante y con las pocas fuerzas que le quedaban disfrutó su último fin de semana. Nos dio amor, se dejó amar. Hasta su último minuto abrazó a su hermana y le dijo, tranqui Juli, no llores que yo estoy bien. Con esa sonrisa vivió toda su enfermedad y esa sonrisa es la que nos quedó a nosotros y la que queremos trabajar a través de Humaniza Josefina para poder dar este mensaje de humanizar la salud y la asistencia sanitaria.